Toco a la puerta de un romance. ¿No anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta, ha salido. Toco a una puerta de cristal. ¿No anda por aquí Federico? Viene una mano y me la señala, está en el río. Toco a la puerta de un gitano. ¿No anda por aquí Federico? Nadie responde. No habla nadie. Federico, Federico. Es el inicio de un poema dedicado a Federico García Lorca, atravesado por la angustia de su muerte por el poeta cubano Nicolás Guillén. Porque es un honor para el Instituto Cervantes recibir hoy el legado Nicolás Guillén, que será custodiado en la caja 1146 de esta caja de las letras. Y quiero agradecer al nieto de Nicolás Guillén, el presidente de la Fundación Nicolás Guillén, Nicolás Hernández Guillén, su generosidad y su participación en esta ceremonia de legado, en la que van a hacer de testigos Marcelino Medina González, el embajador de la República de Cuba en España, la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, y la mujer de Nicolás Guillén, Maribí Bellón. La verdad es que recibir el legado de Nicolás Guillén pues supone continuar nuestra apuesta para afirmar que la verdadera riqueza de una comunidad, de la comunidad iberoamericana, es su cultura, y que a la hora de caminar hacia el futuro debemos saber elegir las herencias del pasado, las herencias culturales, por ejemplo, la de un poeta que nació en 1902 en Camagüey y que protagonizó la cultura cubana hasta 1989, año de su fallecimiento en La Habana. Y hablar de la cultura cubana significa reconocer el mestizaje. Acabamos de celebrar el Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa. Uno de los grandes temas de discusión ha sido el mestizaje, y Nicolás Guillén fue un poeta que representó el mestizaje afrocubano. De ahí que la Biblioteca Cervantes del Instituto en Dakar, Senegal, lleve el nombre de Biblioteca Nicolás Guillén del Instituto Cervantes. Un poeta que llevó la tradición cultural española al diálogo con la identidad cubana, y un poeta que representó el espacio de lo que él llamaba color cubano, o también el espacio de el negrismo. Una trayectoria muy alargada, muy significativa, desde que los años 20 empezó a colaborar en revistas de Camagüey. Incluso llevó en el periódico El Camagüeño una sección muy significativa con el nombre de Pisto Manchego. La Mancha es el territorio de Cervantes, y está bien recordarla con la perspectiva del Pisto Manchego. La verdad es que su labor y su relación con el mundo cultural cubano, desde que se trasladó a La Habana, pues fue muy significativo. Él empezó a publicar en 1928 con un libro, Cerebro y Corazón. Entró en contacto con personajes muy significativos como Fernando Ortiz, y esa participación en el mundo cultural pues le hizo conocer en su viaje a La Habana a Federico García Lorca, con el que mantuvo una amistad muy, muy estrecha, recordada en el poema con el que yo empezaba mi intervención. La relación con la
el cultura española pues se abre también a una presencia internacional con la cultura latinoamericana o con poetas de otros ámbitos, y recuerda aquí su amistad con Lantos Hughes. En 1930 publicó Motivos del Son, y fue muy interesante su intento de establecer un diálogo estrecho entre la música popular y la poesía culta, lo cual me lleva a mí a recordar a otro amigo de la poesía española, Federico García Lorca, Rafael Alberti, como Emilio Vallagas, que fue también un colaborador muy especial de Nicolás Guillén. Songo Rocosongo, el libro en el que se apuesta por los poemas mulatos, seguimos con el mestizaje, es del año 1931, un libro que llamó la atención de don Miguel de Unamuno, por lo cual recibir el legado de Nicolás Guillén aquí pues es volver al diálogo, al contacto que Nicolás Guillén tuvo con autores como Miguel de Unamuno, con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, que lo acompañan aquí. Su compromiso político pues se potenció a partir del golpe de Estado del general Fulgencio Batista, y se caracterizó en su literatura por un diálogo entre la cultura y la conciencia social. Y pues él se convirtió, junto a Juan Marinelo y otros autores, en un punto de referencia en la conciencia de la solidaridad internacional. En 1937, por ejemplo, participó en México a principios de año en el encuentro que organizó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y unos meses después pues vino a España, Barcelona, Madrid, Valencia, a ser uno de los protagonistas del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Y aquí publicó un libro de la mano de Manuel Altol Aguirre, España, poema en 4 angustias y una esperanza, libro al que pertenece La angustia, dedicada a Federico García Lorca. Son muchos los premios que recibió dentro de Cuba y fuera de Cuba. Recuerdo aquí que en 1954 recibió el premio Lenin de la Paz, y su obra pues es un ejemplo muy estudiado entre los especialistas de la cultura contemporánea, de la cultura latinoamericana, de la poesía. Se señala constantemente cómo su compromiso político se convirtió en un camino para buscar nuevas formas de la calidad lírica, y cómo en esas nuevas formas siempre permaneció latente el diálogo de lo popular con lo culto a través de la música afrocubana. Bueno, todo el mundo conoce la calidad literaria del autor de libros como West Indies de 1934, El son entero de 1947, las coplas de Juan Descalzo, que suponen un diálogo con las coplas de Juan Panadero de Rafael Alberti, en un viaje constante de ida y vuelta, o libros como La paloma de vuelo popular de 1958 y El diario que a diario de 1971. En España se convirtió en un autor de referencia porque, aparte de su calidad literaria y de su diálogo con la literatura española, pues fue un poeta musicalizado, y en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestras casas, pues se cantaron los versos de Nicolás Guillén, pues a través, por ejemplo, de la música de Quilapayún o de Ana Vilén y Víctor Manuel, que nos encerraron en una poesía que nos invitaba a estar abierta y a derribar todas las murallas. De manera que un honor para el Instituto Cervantes recibir el legado de Nicolás Guillén, y yo quiero también expresar mi agradecimiento a Nicolás Hernández Guillén, el nieto de Nicolás Guillén, el presidente de la Fundación Nicolás Guillén, una fundación que desde 1991
en colaboración con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ha desarrollado una labor muy importante, no solo en la difusión de la cultura cubana y de Nicolás Guillén, sino también en las relaciones culturales entre los distintos países de nuestra lengua. Recuerdo aquí, por ejemplo, la importancia que tienen sus actividades y la importancia que ha adquirido una editorial que pertenece a la Fundación, la editorial Sensemayá, donde se publican ensayos y reflexiones muy significativas sobre la personalidad de Nicolás Guillén y sobre la cultura contemporánea en español. Aprovecho para darle las gracias por el gran homenaje que organizó en Cuba para recordar a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento y para agradecerle que ya se haya puesto en marcha un gran homenaje a Federico García Lorca, que se desarrollará en La Habana en el 2026. Así que toco a la puerta de un gitano, no anda por aquí Federico, nadie responde, no habla nadie, sí, está hablando la Fundación Nicolás Guillén, repitiendo el nombre de Federico. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Nicolás para explicarnos el sentido del valiosísimo legado que nos deja a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya he sido debidamente instruido sobre cuál es mi cometido aquí y con mucho gusto les voy a explicar el sentido, el significado que tienen los objetos que he traído para este legado. Pero antes quería apuntar dos cosas. Seré muy breve. Primero, nunca tengo demasiadas ideas que transmitir, entonces por lo general soy breve. Pero además porque soy muy disciplinado, así que cumpliré mi cometido. Pero antes tengo que decir que admiro, primero agradecerle al Instituto Cervantes en su conjunto, a todos ustedes, en particular a su director Luis García Montero, que hayan pensado en la pertinencia de depositar en estas bóvedas que cumplen una misión tan relevante, en mi opinión, un legado de Nicolás Guillén. Quería decirles que aprecio, admiro, valoro extraordinariamente la labor que el Instituto ha desarrollado en estos años por promover una visión y una comprensión cada vez más inclusiva, cada vez más participativa, cada vez más democrática del idioma español, esa riqueza que compartimos cientos de millones de hispanohablantes. Creo que eso es un gran valor y que está sin duda a favor del mejoramiento humano en tiempos en que es necesario actuar a favor del mejoramiento humano. Eso es lo primero, esta iniciativa y la labor que ha hecho el Cervantes, que en cada tribuna esa visión es la que se ha promovido, la aprecio y creo que es un acto de gran valor y de un valor trascendente para nuestra cultura común. La otra cosa que quería decir es que aprecio especialmente y celebro y aprovecho la ocasión para agradecer las innumerables muestras de amistad que hemos recibido del Instituto Cervantes y de su director Luis García Montero en los últimos años. No es un secreto que Cuba atraviesa tiempos muy difíciles y la presencia allí de Luis, con su jerarquía intelectual, con su reconocimiento por su extraordinario talento como escritor, como poeta, es un espaldarazo, un gesto de amistad, de respaldo, de compromiso, de no doblegarse a las presiones que llegan de todas partes para aislar a nuestro país. Y quería decirles en un día como hoy que eso lo aprecio y lo agradezco grandemente. En relación con el contenido del legado, voy a comenzar en orden cronológico inverso.
Esto primero es una viñeta, un dibujo de Nicolás Guillén, al que tituló de su puño y letra Chalina con hombre. Guillén tenía, entre otras cosas, su personalidad, y también está visible en su poesía y en su prosa, una elevada valoración del humor. Disfrutaba mucho el humor y esta viñeta es una muestra de eso. Esto es una chalina con hombre. La segunda cosa que constituirá el legado es el pasaporte que Guillén utilizó cuando viajó a Chile para participar en un congreso latinoamericano de escritores en 1953, un viaje que se convertiría, poco después se produce el asalto al cuartel Moncada y ya el viaje se convirtió en un exilio ante la imposibilidad de regresar. Este es el pasaporte que él ostentaba entonces, y cuando más presionado estaba Guillén pasó la mayor parte de su exilio en Francia. Las autoridades francesas, comenzaron a presionarlo porque era un huésped incómodo para que abandonara el país. Y en ese momento el gobierno cubano de Fulgencio Batista, la dictadura de Fulgencio Batista, le pareció que era el momento apropiado para inutilizar el pasaporte de Guillén. Aquí está un cartel que va de lado a lado de la página del pasaporte que declara que el pasaporte está inutilizado. Guillén fue conducido por la gendarmería, 2 veces lo fueron a buscar, tenía un plazo de 21 días, creo, para abandonar el país, y en ese momento, nuevamente la amistad volvió a aparecer. Martí, que como saben es el apóstol de nuestra independencia, decía que cuando la amistad fallaba, fallaba la nación. Y Guillén en ese momento pudo beneficiarse de que la amistad no falló. Luis les habló de la amistad que Guillén tuvo con Rafael Alberti. Rafael estaba en la Argentina, él también exiliado, y bueno, por la relevante actividad intelectual que había desarrollado ahí, además por la obra enorme que ya tenía conformada Rafael, gozaba de la amistad y la admiración de Frondizi, el presidente argentino en ese momento, que para nada era un hombre de izquierda, ni simpatizaba con las ideas políticas ni de Rafael ni de Guillén. Rafael le pidió a Frondizi que acogiera en Argentina a Nicolás Guillén, y Frondizi accedió. Rafael se comunicó por cable con mi abuelo y le dijo que acudiera al consulado para obtener la visa para viajar a la Argentina. Cuando llegó al consulado, bueno, el cónsul, cuando abrió el pasaporte, vio lo que les acabo de mostrar y le respondió a su ministerio que no podía otorgarle una visa a Guillén porque su pasaporte estaba inutilizado. Y la respuesta de Frondizi, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, es que visara cualquier papel que le presentara Nicolás Guillén. Son cosas que están ahí en la historia, no muy conocidas, pero son verdades y vale la pena conocerlo. Y de ese modo, Nicolás Guillén viajó a Argentina, donde lo esperaba Rafael, que realmente colmó de afecto, Rafael y María Teresa, que realmente colmaron de afecto, de cariño, de familiaridad, la hasta entonces durísima estancia en el exilio de Nicolás Guillén. Y allí lo sorprendió la gran alegría que fue el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por Fidel en enero de 1959. Les dejo esto también. Y finalmente,
les dejo un ejemplar de la edición Príncipe de Songoro Kosongo. Como Luis les explicó, se publicó en 1931, luego de los motivos de Son de 1930, que fueron un gran escándalo literario y hasta social. Fue un real acontecimiento en la literatura que trascendió las fronteras de la literatura y la gente se quedó esperando. Y lo que llegó después fue este poemario, que para muchos estudiosos es tal vez el más importante de sus poemarios. Yo estoy en la duda, no sé si es Songoro o es el son entero, pero sin duda es uno de los grandes libros de Nicolás Guillén. Es una edición de 300 ejemplares que Guillén financió de su propio pecunio. Se ganó un premio de la lotería. Guillén le gustaba jugar lotería. Y con el dinero del premio le compró una casa a su mamá. Y con el dinero que le restó, imprimió 300 ejemplares de Songoro Kosongo. Y aclaró en la portadilla que la posesión de un ejemplar es una distinción expresa del autor. Ese es el ejemplar número 2 de los 300. Está dedicado a mi abuela, que fue su compañera hasta el final de su vida. En una relación no exenta de altibajos. Uno de esos altibajos fue el momento que Luis explicó, cuando mi abuelo viajó a México y luego vino a España durante la Guerra Civil a participar en el segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. Mi abuela casi no soporta, se estaba muriendo de hambre y se veía de algún modo abandonada por los ideales del poeta. Por fortuna la relación sobrevivió a eso. Y a mí me pareció justo que si quedaba un legado bien aquí para la posteridad, junto a él estuviera Rosa Portillo, que lo acompañó a lo largo de toda la vida. También como testimonio de que entre las grandes fuerzas revolucionarias que mueven a los hombres está el amor. Y ese es un testimonio del amor de Nicolás Guillén por Rosa Portillo. La dedicatoria, el libro está dedicadito, así que por eso lo cojo aquí mismo. La dedicatoria dice: para Rosa, con el mucho cariño que le tiene su Songoro Kosongo. Firmado Nicolás Guillén. De manera que le agradezco al Cervantes que atesore este legado de Nicolás Guillén, como aprecio y valoro muchísimo todos los otros legados que tienen aquí, que posibilitará quizás dentro de 100 años que aún queden las evidencias materiales del trabajo de grandes hombres que han protagonizado nuestro idioma y resulta en un estímulo para que dentro de 100 años se siga leyendo y valorando lo que esos grandes protagonistas del idioma español nos dejaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Pues ahora vamos a firmar el acuerdo de legado y a introducir en la caja 1146 pues los valiosísimos recuerdos de Nicolás Guillén que nos deja al Instituto Cervantes. También en recuerdo un ejemplar de la llave 1146 para que compartamos esa doble cerradura del Instituto Cervantes y la Fundación Nicolás Guillén. Y le podemos pedir a nuestros testigos que nos ayuden a introducir el legado.
una foto. Vale. Gracias a todos.